Hoy vamos a entrar en el momento de la palabra de Dios y vamos a dar ese lugar. Así que le voy a pedir que abra su Biblia hoy, hermano, abra su Biblia en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, capítulo 12, vamos a estar leyendo en el capítulo 1 y capítulo 2. Hoy en este día vamos a aprender cómo tener éxito en el camino del Evangelio y alcanzar la salvación que nosotros anhelamos. Cuando tenga lista su palabra, en su Biblia, hermanos, póngase de pie, vamos a darle lectura como dice la palabra del Señor. Los que traemos Biblia y los que no traen, pónganse de pie, escuchen lo que dice el Señor en esta tarde a través de su palabra. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado y oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy gracias, amado Señor, porque en esta tarde nos permites oír tu palabra. Señor, nos vas a permitir aprender porque estamos aquí en tu casa, Señor, a través de este consejo que vamos a recibir de tu palabra, Padre mío, que nosotros podamos crecer, Señor, en la vida espiritual y asegurar nuestra salvación, Padre. Yo te doy gracias por mis hermanos, por mi vida, por cada uno de los que ministran en este lugar. Señor, tuya sea siempre la gloria, Padre, porque tú eres grande y poderoso. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y como les decía, que hoy vamos a aprender cómo se consigue el éxito en el camino del Evangelio y alcanzar la vida eterna. Desde que yo me acerqué al Evangelio, he conocido personas, y tal vez, quizás también ustedes, han conocido personas que han venido al camino de Dios porque han escuchado la palabra del Señor. Sin embargo, hay personas que se han apartado del camino de Dios. Hay personas que viven en el Evangelio afligidos, cansados, queriendo desertarse o irse, apartarse del camino del Señor, porque están cansados. Algunos entienden al 100% qué es el Evangelio. Algunos no han comprendido en realidad qué es el Evangelio. Y hay muchas cosas, hermanos, que como humanos no alcanzamos a entender. Y a veces vivimos un evangelio a nuestra manera. Hay pastores, hay apóstoles, hay maestros, ministradores de la palabra de Dios de toda índole, que ministran en el evangelio no de acuerdo a como la palabra de Dios dice, sino de acuerdo a como ellos piensan, a como ellos creen. Pero si nosotros, hermanos, miramos a través de la palabra del Señor, hay cosas que nosotros tenemos que aprender y llevarlas en nuestra mente al 100% para que seamos victoriosos en el Evangelio y en alcanzar la salvación. Así que hoy dije que vamos a aprender sobre cómo tener éxito en el camino del Evangelio y alcanzar la salvación. Comenzamos con la palabra de Dios. Si ustedes ven lo que dice la Biblia, primeramente lo que la Biblia habla
y nos da, es un consejo. Es un consejo que la Biblia nos da, primeramente, después de lo que vamos a hablar. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ese es el consejo para nosotros que nos está dando la palabra de Dios. Que nos despojemos de todo peso y que nos despojemos del pecado, porque los ojos de muchos nos están viendo. Y si nosotros no nos despojamos del pecado, nosotros estamos parados en la puerta del reino de los cielos, impidiendo que otros entren. Porque los que nos están mirando, y si no estamos caminando bien delante del Señor, ellos no vienen al Evangelio. Ese es un consejo. Pero vamos a entrar vamos a tocar la parte de cómo tener éxito para caminar en el Evangelio con certeza y alcanzar la salvación. Hay dos consejos, los cuales debemos de tomar en cuenta que da la palabra. ¿Cuál es el primero? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Número 1. El Evangelio, hermanos, no se camina la carrera. El Evangelio es como un desierto donde caminaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel marchó en el Evangelio, marchó en el desierto por 40 y tantos años para poder llegar a la tierra prometida. Y ellos no corrieron en el desierto. ¿Quién puede correr en un desierto en estos tiempos? Si el desierto es caliente, si el desierto es muy caluroso. El Evangelio es un desierto para nosotros, hermanos, donde hay pruebas, donde hay necesidades, donde hay problemas, donde hay críticas, donde hay disensiones. Hay tantas cosas que nosotros podemos mirar, pero por esa razón dice el predicador, corramos con paciencia, caminemos con paciencia en el Evangelio. No es a la carrera, hermanos. Con paciencia, mirando bien las cosas que estorban para caminar o para correr. Mirar bien cómo vienen los problemas, cómo vienen las necesidades, cómo viene la angustia muchas veces en nuestro ser. Mirar bien y con paciencia, hermanos, caminar esperando que Dios obre en nosotros. No podemos correr impacientemente en el Evangelio porque nos vamos a cansar. Vamos a cansar. Mucha gente cuando entra al Evangelio empieza con todo lo que da y todo quiere ser en el Evangelio. Pero llega el tiempo que se cansa porque ve tantas cosas dentro de la iglesia, se turba, se enfada y se va y deja la carrera. El punto no es correr y después retroceder. El punto es ¿cuál? Terminar la carrera, graduarnos de esta profesión. El Evangelio es una profesión, es una carrera, hermanos. Y nosotros tenemos que llegar al momento de la graduación. Todos los que están estudiando, cuando llega el fin del año escolar, se gradúan con grande honor, ¿verdad? Los presentan delante del público, les otorgan su diploma, los aplauden, los felicitan los familiares. Y qué hermoso. Oh, se gradúa fulano, se gradúa fulana. Qué hermoso, qué orgulloso se siente el graduado. Pues nosotros nos vamos a graduar un día también de esta carrera. La respuesta o la pregunta
la respuesta a la pregunta de cuándo nos graduaremos no es tan agradable. Porque ¿cuándo es la graduación de nuestra carrera? Sino cuando muéramos o cuando Cristo venga. Es cuando se acaba nuestra carrera. Recuerda que el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, solo me espera recibir la corona de vida que me dará el justo juez, a mí y a todos los que lo aman. Pero mientras vivamos, hermanos, tenemos que correr con paciencia ese evangelio. Tenemos que caminar con paciencia y saber de que un día terminaremos la carrera. Pero ¿cómo vamos a hacer para correr con paciencia? Todo está en la palabra de Dios, solamente que hay que comprenderlo. ¿Cómo vamos a hacer para correr con paciencia? Para que corramos con paciencia, tenemos que tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, dice la palabra de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Cuando se ponen los ojos en Jesús, se corre con paciencia, se camina con paciencia. He experimentado en mi vida y en los años que tengo en el Evangelio, desde que yo empecé a poner la mirada en Jesús, mi vida en el Evangelio ha sido segura. Mi vida en el Evangelio ha sido fácil. Mi vida en el Evangelio tiene una esperanza, tiene una fe, tiene una certeza. ¿Por qué? Porque puse la mirada en Jesús. Quien pone la mirada en Jesús, desde que entra en el Evangelio, desde que cree en el Señor Jesucristo, permanecerá hasta que Cristo venga o hasta que se gradúe. Quien ponga la mirada en Jesús. Porque cuando se pone la mirada en Jesús, hermanos, es muy diferente a vivir poniendo la mirada en los hombres de esta tierra. Si usted pone la mirada en Jesús con todo su corazón y con toda su atención, usted notará que es diferente poner la mirada en los ministradores de la iglesia, como pastores, músicos, coristas. Porque su mirada no lo va a desviar a usted del camino de Jesús, porque su mirada está puesta al frente donde está Jesús. Lo que pase alrededor de usted, lo que pase a su derecha o a su izquierda, no lo turbará nada. Usted va a llegar a Cristo algún día. Por eso dice poner la mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esas son dos cosas en las cuales tenemos que tener presente en nosotros. Corramos con paciencia la carrera del Evangelio, número 1. Número 2, pongamos la mirada en el autor y el consumador de la fe. ¿Cómo vamos a hacer eso para poner la mirada en el autor y consumador de la fe? ¿Cómo podemos comenzar a poner la mirada en el Señor? Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Jesucristo fue el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, y nosotros tenemos que imitar a Jesús, y todos aquellos que tienen puesta la mirada en Jesús y lo imitan a Él. Pero si usted no tiene la mirada en Jesús, usted no lo puede imitar. Tal vez usted tenga la mirada en el pastor, tal vez usted tenga la mirada en el hermano, y cuando el hermano falle, se va usted a decepcionar, va a querer retroceder en el camino del Evangelio. Tal vez en quien usted tiene la mirada y a quien sigue porque
pues se ve que es muy bueno seguirle, un día usted se va a llevar una decepción y va a querer regresar a la vida que tenía antes. Quiero decirle que Jesucristo no lo va a decepcionar. Quiero decirle que Jesucristo, hermanos, no lo va a abandonar. Tenemos que poner la mirada en Él. Tenemos que imitarlo a Él. Jesucristo vino a la tierra. Él vino aquí y vivió entre los hombres en forma de hombre. Pero Jesucristo no puso la mirada en ninguno de los hombres de esta tierra. Jesucristo tenía la mirada en el Padre que está en los cielos. A Él obedecía lo que Él le decía. Si nosotros ponemos la mirada en Jesús, nosotros vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a obedecer su palabra. Pero si tenemos la mirada en alguien de esta tierra, nosotros vamos a tener gran pérdida caminando en el camino del Señor. Otra cosa que tenemos que hacer para tener éxito en el Evangelio y alcanzar la vida eterna es poniendo la mirada en nosotros mismos. Como que suena muy como diferente, ¿no? Primero corramos con paciencia y después pongamos la mirada en Cristo y ahora poner la mirada en nosotros mismos. ¿Cómo está eso? ¿Usted ha puesto la mirada alguna vez en usted mismo? Quiero decirle que desde que yo comencé a poner la mirada en mí mismo, mi vida ha tenido más éxito y mi vida, hermanos, no piensa retroceder atrás. ¿Cómo es poner la mirada en uno mismo? Estamos en la iglesia, somos una familia en Cristo. Hay más hermanos allá afuera de otras iglesias que también son familia de Cristo. La familia de Cristo es inmensa en todo el mundo. Amén. Pero nosotros no podemos poner la mirada en ninguno de los hermanos. Y cuando digo que no debemos de poner la mirada en ninguno de los hermanos, es que nosotros, hermanos, no tenemos que estar mirando lo que el hermano hace. El hermano de aquella iglesia va a la iglesia y es cristiano y es levita y lo escucharan. Una vez lo escuché hablando barbaridades. No ponga la mirada en ese hermano. El pastor de aquella iglesia dice esto y aquello de otros pastores, dice esto y aquello de los hermanos. No ponga la mirada en ese pastor. Ponga la mirada en usted mismo. No ponga la mirada cómo se conduce el pastor, cómo se conduce el hermano, cómo se conduce el diácono, cómo se conduce el músico. No ponga la mirada en ellos, ponga la mirada en usted. ¿Cómo? ¿Cómo me estoy conduciendo yo en el camino del Señor? Ese es el éxito. ¿Cómo me estoy conduciendo yo? Ponga la mirada en su conducta. Ponga la mirada en lo que usted hace. Ponga la mirada en lo que usted piensa. Ponga la mirada en cómo usted adora a Dios, cómo usted busca a Dios. Ponga la mirada en usted, hermano. No ponga la mirada en otros hermanos, lo que hacen o cómo se comportan. No. Cuando usted ponga la mirada en usted, usted va a crecer. Y va a notar la diferencia tan grande en su vida espiritual, que realmente usted se va a quedar sorprendido. Y a veces no crecemos en el camino de Dios porque nuestra mirada está en la iglesia, está en los hermanos. Y nunca está en nosotros para mirar lo que estamos haciendo nosotros. Queremos que el hermano se comporte de esta manera, queremos que el hermano haga esto, queremos que el hermano adore así, queremos que el hermano cante así, queremos que el hermano predique así, y lo incitamos, lo invitamos, pero no miramos qué estamos haciendo nosotros. Hay algo que la Biblia nos enseña y lo vamos a estar mirando. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo a sus discípulos: mirad por vosotros mismos, porque en la vida nosotros podemos, hermanos,
poner la mirada en los hombres, pero tenemos que poner la mirada en nosotros mismos. En Lucas 17, capítulo 1, hay una palabra que a mí me marcó cuando yo escuché esta palabra a través de la palabra del Señor. Y mi vida empezó a hacer una diferencia. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y esto es lo que me impactó. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y esta palabra quedó en mi mente. Mirad por vosotros mismos. Es imposible que vengan problemas a nuestra vida, dice el Señor. Es imposible. Estamos vivos, somos de carne, somos humanos. Vamos a tener problemas de otras personas, de otros hermanos. Pero cuando dice mirad por vosotros mismos, dice mirad que tú no hagas problemas con otro. Mírate a ti mismo. Primeramente pon los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual es Jesús, y después pon los ojos en ti. No traigas problemas, no traigas disensiones, no peleen entre hermanos, no discutan, porque dice la palabra: mejor le fuera a cierto hombre que hace esas cosas, que se le atase una piedra de molino y se echara al mar, que hacer tropezar a uno de los que han creído en Cristo. A mí cuando yo pienso esas cosas y leo la palabra, se me enchina el cuerpo. Y cuido, hermano, cuido de mí mismo, pongo la mirada en mí mismo, que no traiga yo problemas a nadie, porque hay una condenación grande que dice el Señor. Mejor átense una piedra de molino al cuello y arrójense al mar, pero no hagan tropezar a ninguno de los pequeños. No se paren en la puerta del reino. Entren o quítense de la puerta para que otros entren. Miren si están estorbando en el evangelio. Todo esto trae consecuencias a la humanidad que ha creído en Cristo. Este es el éxito de la palabra de Dios. Corre con paciencia la carrera del evangelio. Pon los ojos en Jesucristo y mírate a ti mismo cómo estás caminando en el camino de Dios. Cuida de ti mismo, hermano. Cuidemos de nosotros mismos. Tener cuidado de nosotros mismos es como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿puedo yo, porque soy un pastor, juzgar al pueblo? No. ¿Puedo yo como autoridad condenar a alguien de ustedes? No. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó a juzgar. A ningún pastor Dios lo mandó a juzgar. A nadie Dios lo mandó a juzgar, sino Dios mandó a predicar su palabra y a enseñar la verdad que está en la palabra de Dios. Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él mismo dijo: yo no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Siendo Dios, Jesucristo, ¿cómo es posible que yo esté juzgando a uno de ustedes? ¿Cómo es posible que yo los lleve ante otras personas para abrir un juicio sobre ustedes? No puede ser eso. Entonces estamos fuera de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Mateo, la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de cuidar de nosotros mismos.
y no juzgar a nadie. Mateo 7, 1 al 5. Y vamos a estar mirando y aprendiendo a la vez de que nosotros no podemos juzgar a nadie, porque somos humanos, porque somos imperfectos. Y aún Dios, siendo perfecto, Jesucristo no vino a juzgar a nadie. Nosotros no podemos juzgar a nadie. La palabra de Dios, cuando se habla en la iglesia, se habla para todos, hermanos. Y aquí es cosa de que cada quien agarre la palabra de Dios y la lleve a su vida y viva ordenadamente delante del Señor. Dice Mateo 7, del 1 al 5: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida que mides serás medido. Versículo 3. Habla a mi vida la palabra de Dios. A mí me habla. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Usted puede sentir cómo llega la palabra a nuestra vida? Pues cuando vaya a juzgar a alguien, acuérdese de esta palabra. ¿Por qué miras la paja? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Jesucristo no vino a juzgar. Jesucristo vino a enseñar cómo vamos a vivir. No podemos juzgar a nadie. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Esto quiere decir que hay personas que están viviendo mal y quieren que el otro hermano viva bien. Hay hermanos que levantan contiendas y cuando mira que otro levanta contiendas ya le están juzgando. Por eso dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo. Primero te pórtate bien. Primero ten cuidado de ti mismo para que veas bien lo que vas a hablar. Porque usted a mí no me conoce. Y yo le puedo juzgar, le puedo decir cosas. Pero Dios que me conoce, me dice en su palabra, saca primero la viga que en tu ojo. Quita tus imperfecciones. Con la palabra de Dios puede decirle que nadie lo puede juzgar a usted si es verdaderamente cristiano, hijo de Dios. Nadie. El único que puede juzgar se llama Jesucristo. Y Jesucristo vino a la tierra y no juzgó a nadie. Es una grande sorpresa mirar cómo hombres juzgan a otras personas, siendo cristianos, teniendo un alto rango en el ministerio. Cómo juzgan a otras personas, poniéndose a ser mejor que Jesucristo, poniéndose en un lugar de autoridad más grande que Jesús, porque Jesús no vino a juzgar. Busquen su Biblia, Lucas 12, 40, en Juan 12, 47. Y usted me va a decir si Jesús vino y juzgó al mundo. Usted me va a decir si Jesús vino y juzgó a alguien o condenó a alguien. Usted me va a decir si Jesús vino y le dijo a alguien, te vas a ir al infierno, te va a llevar el diablo. Usted me va a decir si Jesucristo dijo eso. Lucas 12, 12:47. Hay personas que se llenan la boca de juzgar, de condenar, hasta los llevan al infierno, los vuelven a traer, cosa que Jesucristo no hizo, hermano. Y en su palabra no está que nosotros hagamos eso. En su palabra está que nosotros amemos. ¿Tienen la palabra de Dios? En Juan 12:47. Amén. Juan 12:47. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo que dijo Jesucristo y esto es lo que nosotros debemos de aprender. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo.
Si yo como ministro hablo de la palabra de Dios, les doy una enseñanza de la palabra del Señor, cómo vamos a vivir en el camino de Cristo, cómo vamos a caminar. Y si después de que usted escucha la palabra cada día de culto y usted vive como quiere, yo no puedo decirle a usted nada porque yo no soy más que Jesucristo. Jesucristo dice, yo no vine a juzgar a nadie. Usted escucha la palabra, yo escucho la palabra, muchos escuchan la palabra, pero conforme a la palabra de Dios no tenemos nadie que nos juzgue aquí en la tierra. Nadie nos puede juzgar. Jesucristo dijo, el que me rechaza o el que escucha la palabra y no hace como dice la palabra, el que no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra ella le juzgará en el día postrero. Así que no tenemos más juez que la palabra de Dios. La palabra es viva y la palabra nos va a juzgar a todos un día. Así, tener cuidado de nosotros mismos. No juzguemos a nadie, mis hermanos. No juzguemos a nadie. Estamos en el mundo. Imposible que vengan problemas. Cuando alguien esté haciendo algo indebido por cualquier problema, porque vino de su casa con problemas, porque vino del trabajo con problemas, no le juzgue. Acuérdese que Jesucristo nunca juzgó a la tierra. Jesucristo no vino a juzgar al mundo, vino a salvar al mundo y a hablar su palabra. Y nosotros no somos puestos para juzgar a nadie, sino para hablar su palabra, porque dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Enséñenles que guarden lo que yo les he mandado. Y aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Su palabra está con nosotros. Siempre que la escuchamos, la hablamos. Esto es el evangelio y la salvación. La salvación es personal. Usted quiere salvarse, viva conforme a la palabra de Dios. Usted quiere crecer en el evangelio, quiere crecer en su fe, en su esperanza, viva conforme a la palabra de Dios. ¿Quiere vivir usted su vida como usted quiera? Nadie le va a decir nada, hermano. Nadie. Al menos en esta iglesia nadie le va a decir nada. Venga vestido como venga vestido, nadie le va a decir nada. Somos pueblo de Dios. Somos pueblo del Señor. Y yo en la Biblia no he encontrado, en la palabra de Dios no he encontrado que Jesucristo, cuando iba predicando, le dijera a la gente, ese vestido no me agrada, ese peinado no me agrada, esto no me agrada. No, el Señor vino a predicar para salvar a las almas. Hay un corazón, una alma que el Señor quiere que nosotros entreguemos. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. El evangelio hoy y de más antes ha caminado distorsionadamente. Desde los tiempos que Israel estaba en la tierra y enseñaba la ley, dice la palabra de Dios que los que enseñaban la ley ponían carga sobre el pueblo, carga que ni ellos podían llevar. Y eso viene siendo lo mismo en el camino del evangelio. Pastores ponen carga sobre la iglesia, la cual ellos no cumplen. Pastores juzgan, hermanos juzgan, todos. Y el evangelio está muy distorsionado. Y esta es la razón por la cual mucha gente conoce de Cristo y se ha apartado. Le juzgaron, lo destituyeron de su membresía, lo condenaron, lo avergonzaron delante de la iglesia. Este es un pecador, ya no puede ofrendar, ya no puede hacer esto, él siéntelos allá atrás. ¿Cuándo hizo eso Jesucristo? ¿Qué somos nosotros para hacer esas cosas? Tener cuidado de nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Tener cuidado. Yo voy a tener cuidado de mí mismo, de no lastimar a nadie, de no juzgar a nadie, de no condenar a nadie, de no decir nada de nadie. El trabajo o la encomienda
que yo encuentro la palabra de Dios, la cual hizo a mí y me dijo: ve y predica el evangelio, ve y habla de la palabra. No hables de tus fábulas, no hables de cuánto has ganado, cuánta gente tienes en tu iglesia, porque lo has ganado, porque eres un buen pastor. No hables de que tú eres el mejor, no hables de que tu iglesia... No, predica el evangelio. Que los que se salven, se salven. Que cuando tú llegues de mi presencia, yo siempre llego y oro y le digo al Señor: Señor, ayúdame, que cuando llegue en tu presencia, Señor, mi conciencia esté limpia. De que si alguna alma se perdió de las que yo conocía y estaban en la iglesia, que no haya sido porque yo la juzgué y se sintió mal y se fue. Que si una persona se fue de la iglesia, que no sea porque yo hice algo indebido, porque hay cosas que la gente hace que parece que son buenas, hermanos, pero son malas, a la misma vez son malas. Siendo siervos de Dios, hay siervos que saben dar malos consejos en el camino del Señor. Y esto ha sucedido no de ahora, esto ha sucedido de tiempo atrás. Si no me equivoco, en el libro de los Reyes hay una historia de un profeta que le dijo a Dios que le llevara palabra a Jeroboam, hijo de Salomón, sobre lo que iba a pasar. Pero Dios le dijo a este profeta: no comas en su casa, ni bebas en su casa, ni regreses por el mismo camino, regresa por otro camino. Y cuando Jeroboam recibió la palabra, le dijo: pues está bien, ahora ven, comamos, bebe y te vas. Pero Dios ya le había dicho a este hombre: no comas, ni bebas, ni regreses por el mismo camino. Este hombre le dijo: vive Jehová, que no comeré ni beberé agua, porque tengo el mandamiento de Dios. Se fue por otro camino, y en ese pueblo donde llevó, en ese lugar donde llevó la palabra, había otro profeta que también era de Dios. Y este profeta escuchó que este profeta había ido y le preguntó a su hijo: ¿por dónde se fue el profeta que vino a dar palabra a Jeroboam? Y le dijo: ¿por dónde? Y le dijo: sí, ame el asno que lo alcanzó, estaba debajo de un árbol. Y le dijo: ven conmigo, bebe y come en mi casa, y después te vas. Y le dijo: vive Jehová, que dice que no puedo comer ni beber ni regresar por el mismo camino. Y el profeta era profeta de Dios, no era profeta falso. Le dijo este profeta: porque yo también soy profeta de Dios y recibí por un ángel esta palabra, que tienes que regresar a mi casa, comer, beber y irte. Y les digo para que tengan cuidado sobre consejos malos de siervos que no son de Dios, que no es de Dios el consejo. Este hombre fue y comió con este profeta, bebió y se fue. Y dice la palabra del Señor que cuando iba en el camino encontró un león y lo mató. No se lo comió, lo mató, lo dejó tirado en el camino, y ahí estaba su burro. Y fue y dio la noticia al profeta de que el varón que había comido y bebido en su casa lo mató el león. Y dijo el profeta: es porque fue rebelde. Dios le dijo que no comiera ni bebiera y que regresara por otro camino, y vino a comer a mi casa. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay siervos que sí son de Dios, pero que saben dar malos consejos para que tú te mueras espiritualmente, para que tú te pierdas, para que tú desfallezcas en el camino del Señor. Quiero decirte que lo que se predica en este lugar se predica en otras iglesias, y es lo mismo. No podemos ir y encontrar y decir: no, esta iglesia, este pastor es mejor, no, este pastor es mejor. No, la palabra es la misma, él predica lo mismo. No podemos andar, hermanos, pidiendo consejos a otra persona que van a darte un consejo para que tú destruyas tu matrimonio, para que tú te pierdas, para que tú te vayas a la iglesia. No, vea la palabra de Dios, habla con el Señor. Tal vez dile: Señor, yo quiero un consejo sobre esto. Y tal vez Dios le va a hablar al que va a predicar: lleva esta palabra. No va a venir Dios a decirte en voz así que haz esto, aquello, pero te va a hablar a través de su palabra, porque su palabra es su palabra.
Entonces tenemos que cuidar en ese aspecto. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Si algún día usted da un consejo, fíjese el consejo que va a dar. Le voy a dar algo que el Señor me dio a mí, porque usted lo va a necesitar. El Señor me hizo sentir y me hizo entender, en sabiduría de Dios lo digo, que un día, meditando en el Señor y meditando en las cosas del Evangelio, hace tiempo, alcancé a entender, y se lo digo, si usted un día pide un consejo a otro siervo de Dios, es siervo de Dios porque Dios lo puso. Pero mire el consejo que a usted le están dando. Si el consejo que le están dando a usted le va a traer crecimiento espiritual, le va a traer madurez, le va a traer bendición, no se va a mover de amar y buscar a Dios, es un buen consejo. Pero si le están dando un consejo y usted ve que ese consejo que le dan va a destruir su vida, va a destruir su matrimonio, va a destruir todo, no agarre el consejo. Así sea siervo de Dios, así sea profeta. Esta es la sabiduría. Analice el consejo que le están dando primeramente y entiendan. Si el consejo trae beneficio a su vida espiritual, agarre el consejo. Pero si el consejo que le están dando le va a traer mal a su vida, le va a traer destrucción a su vida, no agarre el consejo. Así sea consejo de un profeta, de un siervo. Tenga cuidado. Yo lo he llevado a cabo en mi vida. Consejos que me han dado sobre la iglesia, los cuales yo no he aplicado, no los he aplicado, porque sé que los consejos que me han dado van a traer destrucción a la iglesia, van a traer división, van a hablar después de mí, todo. Así que, hermano, ¿quiere usted estar limpio de conciencia sobre todas las cosas? No haga cosas indebidas. Y usted siempre va a estar libre, va a venir, va a buscar a Dios, lo va a adorar y nunca le va a pesar nada en su corazón. Siempre, para mí en mi vida, yo le digo al Señor, Señor, haz tú como tú quieras, porque tú me pusiste a poner ni a quitar. Y tengo que entender, si lo que voy a hacer trae beneficio, lo vamos a hacer. Pero si lo que voy a hacer trae destrucción o trae bajas en el camino de Dios en la iglesia, no lo voy a hacer porque no es cosa de Dios. Nosotros tenemos que cuidar de nosotros mismos, hermanos, y tenemos que analizar la palabra de Dios. No juzgar, no criticar, no condenar, no hacer mal a nadie. Entonces, yo no sé si entendieron la palabra del Señor, pero la palabra del Señor, de lo que nosotros hablamos, ¿de cuáles tres cosas son las que hablamos nosotros y que les pido lo lleven en su corazón? Una, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, que es el Evangelio. Ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga los ojos en usted mismo y ese va a ser un éxito que lo va a llevar a la salvación, hermano. Salvación. Por gracia del Señor, nunca yo he juzgado a nadie aquí en la iglesia, nunca. Nunca yo he dicho, pues cometiste esto, cometiste aquello, ven, pídele perdón a la iglesia, pues esto. Es avergonzar a alguien. El Señor es el juez. Algún día dice la palabra de Dios, la palabra nos va a juzgar. La palabra nos habla cada día de culto. Y si Jesucristo no juzgó a nadie, yo no puedo juzgar a nadie tampoco. Así que no se escondan de mí, vivan su vida felices, hermanos de Cristo. Claro, conforme a la palabra de Dios, si ustedes gustan, y si no, el Señor va a ser el juez un día. Yo no. En esta iglesia al menos no se le va a juzgar. Dios es el que va a juzgar. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Pongamos los ojos en Jesús y corramos con paciencia. Este fue el tema. Amén. ¿Qué aprendimos? Correr con paciencia al camino del Evangelio. ¿Qué otra cosa aprendimos?
Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué otra cosa aprendimos? Poner los ojos en nosotros mismos, cómo nos estamos comportando. Imposible que vengan problemas, mas hay de aquel por quien vengan. No ocasione problemas, hermano, porque va a ser triste que un día el Señor le diga: escuchaste mi palabra y aún así traías problemas a tus hermanos. Somos hermanos, no tenemos por qué pelear, no tenemos por qué acusarnos, no tenemos por qué juzgarnos, sino que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. Así que adelante en el camino del Señor, póngase de pie, le voy a dar gracias a Dios junto con usted y a decirle: Señor, gracias porque tú nos enseñas lo que debemos de aprender como familia, como tus hijos. Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, porque me has permitido, Señor, ser un canal de bendición para todos los que escucharon tu palabra. Padre, yo solamente, Señor, hablé lo que tu palabra dice y los invité a mis hermanos a que corran con paciencia en el camino del Evangelio, a que pongan la mirada en tu Hijo amado Jesucristo y a que se pongan la mirada en ellos mismos, como caminan también en el Evangelio. Ayúdanos a todos. Yo también soy pecador igual que ellos. Mientras estemos en esta tierra, Padre, somos pecadores, porque la carne y la sangre, Señor,